bienvenidos a un nuevo debate de Redacción Médica. Esta vez, de la mano y con la colaboración de Roche, afrontaremos uno de los principales retos de la hematología, el linfoma B difuso de células grandes, un tumor agresivo que obliga a actuar con inmediatez. A pesar de los avances, hasta un 40% de los pacientes recaen tras la primera línea de tratamiento, y esas recaídas son precisamente el gran reto pendiente, porque generan un impacto clínico devastador, una enorme carga psicológica y social y colocan al paciente en una situación de urgencia vital donde no cabe esperar meses a que llegue un tratamiento. Con nosotros tenemos a dos voces del sector, a Begoña Barragán, presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia y fundadora del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y también a Mariana Bastos, hematóloga del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y especialista en el tratamiento de los linfomas y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Con ellas abordaremos los retos actuales, el impacto en la vida de quienes conviven con esta enfermedad, la importancia de la innovación y, sobre todo, la urgencia de que las nuevas terapias estén disponibles de inmediato en los hospitales y de forma equitativa en toda España. Bueno, lo primero de todos, Begoña, Mariana, muchísimas gracias por estar hoy aquí en el plató de Redacción Médica, ¿no?, para hablar del linfoma B difuso de células grandes. Vamos a empezar por un primer bloque, ¿no?, destinado a entender la agresividad, ¿no?, de esta patología y la necesidad de un diagnóstico rápido y las limitaciones de la primera línea. En este sentido, nos gustaría saber qué dificultades existen para diagnosticar de forma precoz un linfoma B difuso de células grandes y cómo influye este retraso en la supervivencia. A ver, el linfoma difuso de células grandes, bueno, primero gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y el linfoma difuso de células grandes, como bien decías, aunque es una palabra difícil de llevar, sobre todo para los pacientes, es un linfoma agresivo, que esto significa que prolifera rápidamente, ¿no?, que crece rápidamente. Entonces, en general, lo más típico que aparecen son bultos en el cuello, en las axilas, en las ingles o hinchazón de la tripa, ¿no?, que los pacientes notan. Y entonces, aquí es donde rápidamente hay que derivar al paciente al hematólogo ante la sospecha de linfoma. Pero eso, dentro de todo, es una enfermedad infrecuente, no es algo habitual que aparezca un linfoma. Entonces, esto es lo que puede llevar a veces al retraso, que se piense en el linfoma, ¿no? Pero yo no diría que hay un retraso en el diagnóstico. En general, yo creo que la derivación en general se produce rápidamente y que los estudios para ver la estadificación, para ver dónde está el linfoma ubicado y todo lo que hay que hacer previo al inicio del tratamiento, en general se hace rápido. Aquí el tiempo es crucial. Decías el tiempo, ¿cuánto se puede tardar? Pues no se puede tardar nada, porque el inicio del tratamiento tiene que ser inmediato. Claro, en este sentido podemos decir que estamos preparados, ¿no?, en el sistema sanitario, ¿no?, para dar una respuesta inmediata a esta enfermedad tan agresiva como comentaba. Sí, estamos preparados. O sea que yo creo que los hematólogos en general no identificamos una demora en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Claro, y bueno, y desde el punto de vista del paciente, ¿qué supone recibir un diagnóstico de una enfermedad tan agresiva, ¿no?, como esta? ¿Cómo impacta en la vida familiar, personal de la persona? Hombre, pues el diagnóstico de un cáncer, que esto al final es un cáncer, y encima unido a la palabra agresivo, es muy impactante porque claro, tú piensas, tengo una enfermedad de la sangre, es un cáncer y es agresivo, entonces lo primero que piensas, me voy a morir ya, porque es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Es verdad que estamos hablando de una enfermedad que tiene tratamiento, pero hasta que tú razonas que eso tiene tratamiento, te crees que puede ser verdad, porque todo esto, pero impacta a la persona que lo recibe y lógicamente a todo tu entorno, toda la familia se descoloca, es un impacto muy grande. Claro. Bueno, también hablamos de una enfermedad, ¿no?, en la que se está trabajando mucho, ¿no?, pero no sé si en los últimos 20 años se ha innovado lo suficiente, ¿no?, en la primera línea de tratamiento de esta patología. Bueno, en los últimos 20 años se ha innovado muchísimo, muchísimo. Es cierto que para la primera línea se han buscado muchas combinaciones diferentes y no ha habido éxito, lo que no quiere decir que no haya habido investigación. Hasta que, bueno, muy recientemente, hace unos años, hace ya más de 5 años, se vieron los resultados de la incorporación de una molécula nueva, un anticuerpo nuevo que sí que cambiaba los resultados en la primera línea de tratamiento y, bueno, lamentablemente en España no tenemos disponible esa medicación a día de hoy.
Entonces hay innovación y va a seguir habiendo, porque todos los nuevos fármacos que se están probando en recaída, refractariedad, se van a probar en primera línea y siempre tenemos la esperanza de que alguno de ellos consiga mejorar los resultados que a día de hoy tenemos con el R-CHOP, que es la terapia estándar. O sea que esto va a seguir pasando. El tema es que no lleguen esos fármacos y que la innovación llegue a todos los pacientes. Eso es algo fundamental. Claro, una palabra importante esta de recaída, porque cuando un paciente recae, ¿qué retos y qué necesidades existen hoy en día para abordar estas recaídas? Bueno, la recaída, a ver, el difuso de células grandes tiene la parte buena de que la mayoría de los pacientes se curan, cerca del 60-70% de los pacientes se cura, y uno tiene, ¿no? Cuando damos la información inicial, pues confiamos en que ese paciente se va a curar. Siempre uno le cuenta al paciente que hay un pequeño porcentaje que no se cura, pero eso cuesta mucho asumirlo, ¿no? Contar que un paciente está en recaída, explicárselo al paciente es una situación terriblemente complicada. Y la buena noticia es que ahora mismo tenemos estrategias de tratamiento donde antes no había absolutamente nada. Tenemos distintas estrategias de tratamiento para distintos perfiles de pacientes en una situación de recaída. Y claro, ¿y cuáles son estas alternativas que existen para estos casos? Bueno, a grandes rasgos, las alternativas más innovadoras y que están ya instauradas en la situación de recaída y refractariedad son sobre todo la inmunoterapia y la terapia celular, la terapia CAR-T, que es la que está en primera recaída para los pacientes que recaen precozmente, y luego tenemos nuevos anticuerpos, como son los anticuerpos monoclonales y sobre todo los anticuerpos biespecíficos, que es un nuevo grupo de fármacos con un tipo de un mecanismo de acción muy innovador que también ha mostrado resultados fantásticos y también lo tenemos disponible en España a partir de tercera línea de tratamiento todavía, pero esperamos que próximamente en primera recaída también. Claro, que llegue, pues esto sería además una muy buena noticia también para los pacientes, porque ¿cómo vive al final un paciente la incertidumbre un poco de una recaída? ¿Qué sentimientos puede generar esto en la persona pues, que lo padece, vaya? Pues es un sentimiento, si para un profesional es difícil tenerse que enfrentar a dar esa noticia a un paciente, imagínate el paciente que la recibe, cuando dices, vaya, era un pequeño porcentaje, me ha tocado a mí, y vas con la incertidumbre de no saber si en esa segunda línea va a funcionar o te vas a morir. Entonces, digamos que revives otra vez aquellos primeros momentos, pero agravados con el que ya sabes a lo que te vas a enfrentar, pero con menos expectativas y con menos esperanza y con muchísimo más miedo de qué me va a ocurrir. Claro, al final estas enfermedades lo que tienen, pues, tan agresivas con estos pronósticos, ¿no? Digamos que afecta mucho a lo que es el paciente, ¿no? Y precisamente uno de los puntos donde más afecta precisamente es a nivel psicológico, ¿no? Pues ¿cómo afecta, digamos, a nivel mental este tipo de enfermedades a un paciente y también a su entorno? Porque también es otro punto clave, me imagino. Sí, nosotros de hecho en AEAN nos llamamos Asociación de Afectados, no de pacientes, porque entendemos que tanto el paciente como su entorno está afectado por la enfermedad. Entonces afecta mucho psicológicamente, tanto que muchas veces cambian los roles familiares. A lo mejor tú pasas de ser cuidador a tener que ser cuidado, y no solamente impacta lo que es en sí la enfermedad. Tenemos que pensar que nosotros somos personas sociales y también nos impacta cómo nuestro entorno, nuestros amigos, la sociedad nos ve, nos trata. Ahí también tenemos un sufrimiento, ¿no? Como lo enfocamos. Puede estar agravado si la persona está todavía en edad laboral, puede tener un problema económico derivado de esas bajas laborales y de lo que supone a lo mejor tener que dejar de trabajar. Entonces el impacto es a muchos aspectos. Tenemos el impacto físico, por supuesto, pero también el laboral, el emocional, el social. Son varios aspectos los que te impactan y claro, te cambian la vida ya. Tu vida todo gira en torno a la enfermedad, al hospital, al tratamiento, y dejas de lado cualquier otro aspecto de tu vida que es muy importante, pero que al final no te cabe, en ese eje, en ese momento, no te cabe pensar en nada más que en el tratamiento y la enfermedad. Claro, porque al final supongo que hay unos retos logísticos, económicos, también sociales, ¿no?, que se agravan, ¿no?, cuando empiezas, pues que tienes una recaída, cuando tienes que hacer una segunda línea de tratamiento, me imagino. Sí, bueno, el impacto económico puede ser desde la primera línea. Entonces puede ser desde un paciente que pueda necesitar la asistencia de algún cuidador y eso tiene un coste, porque tiene un coste tanto si es familiar, porque ese familiar a lo mejor tiene que dejar de trabajar para cuidarte a ti, o si tienes que contratar una persona externa. Luego hay una parte la medicación, tenemos todo lo que es medicación hospitalaria, lo tenemos cubierto y
y no nos cobran por ello, no es que no lo paguemos, porque pagamos todos, ni nada gratis, ¿no? Pero lo vamos pagando a lo largo de nuestra vida, pero hay una parte que sí tenemos que pagar también. Hay una serie de fármacos que hay una parte que sí tenemos que pagar para diferentes cosas, pues si tienes infecciones o para muchas cosas que a lo mejor hay pacientes que pueden tener que gastarse 100 euros al mes en farmacia fácilmente y no todo el mundo tiene 100 euros para pagar al mes en farmacia, eso le supone también un problema, ¿no? Bueno, pues son temas muy importantes y cómo afrontas el problema laboral, cómo te impactas si pierdes el trabajo, si no lo pierdes y bueno, tenemos unos retos importantes que abordar ahí. Claro, porque para afrontar estas situaciones que usted está comentando, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo necesitan los pacientes y las familias? Bueno, pues fundamentalmente necesitan, inicialmente yo creo que un apoyo emocional es importante, pero no es suficiente. Hace falta también un apoyo, sobre todo de conocimiento de qué recursos hay a su alcance, y estos recursos normalmente en las asociaciones de pacientes los conocemos bien y cómo derivarles, ¿no? Porque hay veces que un paciente tiene que saber, yo qué sé, te puede ocurrir, y de hecho a mí durante mi enfermedad me ocurrió que me tenía que renovar el carnet de conducir y cuando me presenté sin pelo me dijeron, ¿tú dónde vas? No te puedes renovar el carnet de conducir si estás en tratamiento. Bueno, pues hay una serie de aspectos jurídicos, o si la hipoteca de tu casa, el seguro que tienes de la hipoteca lo puedes rescatar en un momento de enfermedad grave y tener una tranquilidad por ese tipo. Bueno, pues necesitas tener muchos conocimientos porque al final el abordaje de la enfermedad es muy importante, pero es lo que mejor cubierto tenemos, porque tenemos muy buenos profesionales que nos están cuidando y se están ocupando de ello. Pero todo lo demás, como en nuestra estructura sanitaria tenemos muy separada la parte social de la parte sanitaria, pues resulta que esa parte sociosanitaria se nos queda un poquito de lado y si la persona no sabe dónde dirigirse o cómo moverse, pues puede perderse parte de información que le puede ser muy útil para afrontar los retos que le vienen. Claro. Y bueno, desde el punto de vista de su asociación, desde AEAL, ¿cómo trabajan estos asuntos? Y también desde el equipo médico, que al final también es importante trabajar todo esto que estamos comentando. Sí, es importante, lo que pasa es que, como bien dice Begoña, el equipo médico a veces con la parte burocrática también hay desinformación. Nosotros no contamos con toda esa información y ahí pues nosotros tenemos asistencias sociales en el hospital, obviamente, y las asociaciones de pacientes cumplen un rol fundamental, ¿no? De cuándo las bajas y los informes que hay que presentar y hasta cuándo, o sea, esto es muy complejo a veces y sí que un apoyo en este sentido es fundamental. Sí. En las asociaciones, en AEAL, por lo menos tenemos cosas tan importantes como el poder explicar a los médicos en un momento dado cómo tienen que redactar el informe, porque si a veces para tramitar una incapacidad laboral depende de ciertas palabras que aparezcan en un informe médico, puedes tener más posibilidad de que te lo concedan o no. Y esto, claro, los médicos saben de tumores, en este caso de linfomas muchísimo, pero eso no les cae, ¿no? Ni tienen por qué saber cómo está la ley en cuanto a renovarse un permiso de conducir o qué derechos tengo o qué. Entonces, todo eso sí es cierto que las asociaciones, por lo menos en AEAL, tenemos un gabinete jurídico que orienta en todos esos aspectos más legales. También tenemos apoyo psico-oncológico, hay hospitales en los que sí hay psico-oncólogos para atender a los pacientes, pero lamentablemente no es un común en todos los hospitales de nuestra geografía y las asociaciones ayudamos dando este servicio de psicólogos. Tenemos un nutricionista también, pues para veces algunos pacientes necesitan esas orientaciones de nutrición. Hacemos incluso actividad física porque bueno, se está demostrando que cada vez más el ejercicio físico es bueno para la recuperación y puede influir y ayudar a esa recuperación, no sé si tanto a la física, pero sí a la psicológica, está claro que nos ayuda mucho. Y bueno, son una serie de recursos que ponemos a disposición de los pacientes, además de materiales informativos, porque cuando estamos en las consultas de los médicos ocurre que no es que no nos expliquen, que sí nos explican, pero no estamos capacitados para entender lo que nos están diciendo, por muy sencillo que nos lo estén contando, porque en ese momento pesa más cualquier palabra, cualquier cosa, la angustia propia de estar en el hospital, delante del médico, me están dando una noticia, me están hablando de una recaída, ¿cómo me voy a quedar con que me van a hacer este tratamiento y lo otro, cuándo? Entonces tenemos materiales que ayudan
para complementar, y tenemos muchas veces encuentros entre iguales. A veces el que te cuente alguien que ha pasado por lo mismo que tú y le veas ahí, a veces digo, bueno, yo es que hace 24 años que me diagnosticaron un linfoma, claro, oh, sí, entonces es posible, claro que es posible, y es posible la curación, y es posible, pero por eso somos muy importantes, ¿no?, los colectivos de pacientes, porque yo creo que tenemos una red de ayuda y complemento al sistema público que ayuda mucho. Claro, hablamos de la importancia de esa relación entre pacientes, ¿no?, que han padecido la enfermedad, también del propio paciente, pues con el equipo médico, obviamente, y con las asociaciones. ¿Y cuál es la importancia que se da de relacionar al equipo médico con la asociación? ¿Qué sintonía surge ahí y qué beneficios tiene esta relación? Pues cuando tenemos buena sintonía entre asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios, digamos que ayudamos muchísimo más al paciente, ¿no?, porque no hablamos cada uno de una cosa. Es fundamental que se sepa que las asociaciones de pacientes nunca estamos capacitados para meternos en el terreno profesional de los médicos, para nada, pero damos una serie de información complementaria que o los médicos desconocen o no tienen tiempo a veces de perder para buscar esa información que les ayuda mucho, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros tenemos esa buena relación, ayudamos también a que el paciente tenga confianza en el profesional sanitario que le atiende, que es fundamental, porque al final, cuando tú eres paciente y tienes un diagnóstico de una enfermedad grave, lo que necesitas es confiar en tu médico, porque al final lo que dice tu médico es lo más importante del mundo para ti. Es que te digan lo que te digan, lo ha dicho el médico, y es en lo que de verdad crees, y es lo que nosotros tenemos que hacer, que de verdad los pacientes sigan las indicaciones del profesional, porque lamentablemente hay mucho desaprensivo y mucho oportunista que se aprovecha de la vulnerabilidad de los pacientes oncológicos y podemos caer en redes de cualquiera. Entonces es muy importante esa colaboración de la asociación con los profesionales y el paciente, el que estemos todos hablando el mismo idioma y hablando de lo mismo. Claro, y bueno, por cambiar un poquito de asunto, vamos a hablar un poco ahora de la innovación, ¿no?, en el ámbito de las recaídas, ¿no?, tratando un poco también esa disponibilidad inmediata en el hospital, ¿no?, y el tratamiento rápido, ¿no? Y por radiografiar un poquito esto, ¿qué avances recientes ofrecen alternativas reales a estos pacientes que recaen? Pues como mencionaba antes, en los últimos años la innovación ha sido enorme. Puntualmente en el linfoma difuso de células grandes disponemos de un montón de nuevas estrategias donde antes realmente había muy pocas opciones, sobre todo de curación para estos pacientes con enfermedad refractaria o recaída. Puntualmente en los últimos 5 años hemos tenido acceso a la terapia CAR-T, también en los últimos años a los anticuerpos específicos, otros anticuerpos monoclonales, que realmente hay un abanico de opciones para distintos tipos de pacientes, pacientes más frágiles, pacientes más, como decimos nosotros, fit, que significa como que están en una buena situación clínica, buena situación física y que pueden tolerar fármacos que pueden tener algo más de efectos adversos, que también es lo que llamamos toxicidad, algo a lo que hay que tener muy en cuenta para saber qué perfil de paciente puede ubicarse con cada tratamiento, ¿no? Claro, y bueno, frente a comentado las CAR-T, ¿no?, que es pues un poquito el avance de la medicina, en general en todos los campos, incluido también el de la hematología y en el caso de los linfomas, ¿no? Pero es verdad que a veces hay algún tipo de demora, ¿no?, en la producción de los CAR-Ts, ¿no?, y en los hospitales se crean terapias, ¿no?, que se pueden usar y tal. No sé qué significa la importancia que tiene disponer de estas terapias listas ya en los propios hospitales. Sí, bueno, yo creo que es mejor, más que hablar del CAR-T, lo mejor es hablar de los tratamientos que se asocian al linfocito T, ¿no?, que son un grupo de pacientes, un grupo de tratamientos, perdón. El CAR-T y los anticuerpos biespecíficos son terapias que usan la maquinaria nuestra propia, de nuestro propio sistema inmunitario, para luchar contra el tumor, puntualmente los linfocitos T. En el caso del CAR-T, el propio linfocito T se transforma, se le da información genética en un proceso que es complejo y laborioso, para que en la superficie de la célula se ponga como si fuera un candado que se va a unir a la llave que está en el tumor. Se unen para que lo pueda eliminar, ¿no? Este proceso, como es para cada paciente, se hace con los linfocitos de cada paciente, pues lleva un tiempo, o sea, innato a lo que es la producción del fármaco, ¿no?, del producto. Y esto lleva aproximadamente, en los tiempos actuales, un mes. Y hay pacientes que, bueno, un mes solo la fabricación, ¿no? Programar la recogida de las células, después que lleguen las células e infundirlas, pues
puede ser un proceso que se tarde mes y medio, 2 meses. Y hay pacientes donde este tiempo puede resultar muy prolongado. Entonces, como digo, otras estrategias que también usan el linfocito T, como los anticuerpos biespecíficos, están inmediatamente disponibles y pueden ser una alternativa cuando el paciente necesita un tratamiento de forma inmediata. Claro, ese tipo de alternativas no son un poco una respuesta a esta necesidad, ¿no?, de equilibrar pues, eficacia, seguridad, rapidez, ¿no?, en pacientes que lo que comenta usted, que no pueden esperar, porque han tenido una RQD, no pueden esperar a pues el mes que dura la fabricación de un CAR-T, por ejemplo. Sí, también tenemos estrategias, también es cierto, ¿no?, de terapia puente, lo que significa que, por ejemplo, en la terapia puente hablamos cuando el paciente se hace la féresis y después tiene que esperar a la producción del CAR-T, este periodo que es un mes, le llamamos de periodo puente, y aquí también tenemos estrategias nuevas, como también nuevos anticuerpos que se pueden usar en ese periodo puente y que pueden ayudar a controlar la enfermedad mientras se espera el CAR-T. Y si ya estamos en una situación que ni siquiera esto es una opción, pues tenemos estrategias que pueden utilizarse de forma inmediata, que están disponibles inmediatamente. Claro. Desde los pacientes, las asociaciones de pacientes, escucháis un poco todas estas alternativas que existen ahora en el mundo médico para tratar esta patología. No sé qué esperan ustedes, ¿no?, de estas nuevas alternativas y de la innovación que se está dando en el terreno. Pues lo que esperamos es que lleguen y que nos lleguen cuanto antes, porque la innovación de verdad es la que nos llega. Porque por mucho que exista innovación y exista en otros sitios o se apruebe en Europa, si no la tenemos disponible en nuestros hospitales para poder acceder a ella, es como si no tuviéramos nada. Entonces, de verdad, lo que esperamos que nos llegue la innovación, que nos llegue cuanto antes. Claro, al final tener igual menos incertidumbre, ¿no?, también en el futuro de la enfermedad, vaya. Hombre, el saber que hay una innovación, muchas veces saber que no te llega o que no puedes acceder a ella porque hay un problema burocrático, regulatorio o de financiación y que lo va demorando tiempo y tú no tienes ese tiempo para esperar, eso es desesperante. Por mucho que te puedan poner otra cosa, pero cuando a ti te han dicho es que lo más adecuado sería esto, pero no vas a poder tener acceso, es tremendo, esa situación, y lamentablemente se produce. Por eso también desde las asociaciones, otra de las cosas que hacemos y que creo que hacemos cada vez más y creo que con buen criterio, es incidir en las políticas sanitarias para que esos procesos regulatorios y de aprobaciones y de financiación se agilicen lo más posible y que nos pueda llegar la innovación cuando tiene que llegar. Claro. Sí, a veces llega tarde y a veces ni siquiera llega, a veces porque hay no casos llega. donde hablábamos antes de la primera línea y España ahí, por ejemplo, no tiene acceso a medicación en primera línea difusa de células grandes, que la mayoría de los países europeos la tiene. Y especialmente en algunos subgrupos de pacientes con linfoma difuso de células grandes, eso genera una diferencia en supervivencia libre de progresión, que son los factores que nosotros usamos. Esto significa el tiempo que el paciente vive sin la enfermedad, realmente muy notorios, y no tenemos acceso a ese tipo de terapias porque no se han financiado en España. Y eso además con el agravante de que muchas veces los pacientes españoles han participado en los ensayos clínicos y en la investigación. España es el segundo país en participar en ensayos en oncología, los pacientes participan en estudios, pero lamentablemente no ocupamos ese lugar en el ranking de incorporación de los tratamientos y, como dice la doctora, hay tratamientos que se aprueban a lo mejor en Europa, en nuestro entorno, y nosotros no los tenemos disponibles, aunque a lo mejor nuestros pacientes hayan participado en esos estudios, y eso es claramente discriminatorio y muy duro de asumir. Claro, podemos decir que entonces habría una necesidad de acelerar un poco el proceso de incorporación de todos estos tratamientos para que al final repercutan obviamente en los afectados, ¿no?, por esta patología. Sí, sin duda. Nos consta que se está trabajando en intentar acelerar esto y confiamos en que esto sea una realidad, ¿no? Porque desde que Europa aprueba un tratamiento hasta que llega a un paciente, por ejemplo, con linfoma, se tarda como mínimo un año. Un año ya sería rápido, Bueno, un año y medio es lo que se está tardando habitualmente. O sea, y a veces el paciente no tiene un año y medio para esperar. Claro. Por lo menos en este tipo de linfomas. En otros a lo mejor podría, pero este tipo de linfoma no puede esperar un año y medio a que llegue el fármaco o el tratamiento nuevo. Claro, precisamente un poquito en este sentido va un poco el último bloque, ¿no?, de este debate, ¿no?, este acceso, ¿no?, y equidad de acceso, ¿no?, entre los pacientes, ¿no?, que bueno, han comentado pues un poquito la lentitud que hay, ¿no?, para la aprobación de estos tratamientos, ¿no?, pero bueno, aparte, ¿qué obstáculos siguen retrasando el acceso, ¿no?, a las terapias innovadoras por parte de los pacientes?
Bueno, si hablamos es cierto que no es lo mismo en todas las comunidades autónomas, el acceso a la innovación, los tiempos no son iguales en todas las comunidades, incluso a nivel de hospitales también hay diferencias que desde mi punto de vista no deberían producirse, ¿no? Lo suyo, lo óptimo sería que todos los pacientes fueran evaluados en equipos multidisciplinarios que pudieran permitir que el mejor tratamiento se le ofrezca a todos los pacientes por igual, ¿no? Dependiendo de la región donde se está o del hospital al que se pertenece, ¿no? Y esto no es una realidad, lamentablemente. No es una realidad y será muy difícil que lo sea, porque no vamos a mejor. Este es un problema que se va agudizando, ¿no? Pero es que es muy lamentable que tenemos una vez que un fármaco se aprueba para su utilización en España y se financia, no vamos a hablar de los que se quedan sin financiar y no tenemos acceso, luego tenemos las barreras de cada comunidad autónoma, que la incorporación a cada una de ellas es desigual, y luego los comités de cada hospital. Entonces, si vamos sumando que tenemos 22 agencias reguladoras en nuestro país, y me parece que son 856, me puedo bailar un poquito el número de hospitales que tienen sus comités de farmacia y sus comités para decidir lo que se incorpora, cuándo, cómo, pues resulta que es que así no puede haber equidad nunca. Y entonces, en este país, lamentablemente, yo digo mucho que no tenemos que tener mucho dinero para tratarnos, en este caso, un linfoma, pero sí tenemos que ser muy listos para saber cómo nos movemos para conseguir estar en el sitio adecuado en el momento preciso. Entonces, para eso las asociaciones también funcionamos bien, para dar esa información, esa orientación y mover a la gente si es preciso, porque cuando va tu vida en ello, ahí tienes que espabilarte. Claro, en este sentido podemos decir que igual hay un exceso burocrático a la hora de que lleguen al final los tratamientos a la línea de pacientes. Bueno, hay un exceso burocrático y hay un afán economicista importante. Muchas veces todos estos retrasos, estas trabas y todo esto no son tanto por barreras burocráticas como por ahorrar dinero. Y es así, por ahorrar costes. Obviamente entendemos que se quiere ahorrar porque son muchos fármacos y son muy costosos, está claro, ¿no? Pero el ahorro tiene que ser más rápido, tiene que acelerarse, porque no se puede, obviamente lo podemos identificar como algo positivo, que se quiere ahorrar para poder hacer una cobertura más amplia a toda la población y de distintas enfermedades, pero lo que no se puede es demorar tanto en llegar a esos acuerdos. Claro. Y bueno, ¿y cómo podemos trabajar, ¿no?, desde todos los actores, ¿no?, que se incluyen en el Sistema Nacional de Salud, pues para que el paciente tenga acceso igualitario y equitativo en todo el territorio nacional? Bueno, ya por empezar por darlo a conocer, pues yo creo que este debate es un inicio importante no es fácil, realmente desde los médicos nosotros tenemos que, yo creo que se nos escuche, ¿no? O sea, cuando hay fármacos que realmente es muy importante que entren al arsenal terapéutico disponible para estos pacientes y nosotros tenemos justificación científica, justificación clínica para demostrar por qué creemos que realmente es importante. Al margen de que, ¿no?, si un ensayo clínico se diseña con un objetivo estadístico y se cumple y las agencias reguladoras, bueno, la americana siempre la miramos, pero la nuestra es la europea y lo aprueba, significa que eso cumplió un objetivo de eficacia, de seguridad y eso está aprobado, ¿no? Entonces acá se va a rizar el rizo sobre eso, por lo economicista que comentaba recién Begoña, ¿no? Pues bien, pero si nosotros nosotros tenemos una visión de realmente la eficacia de ese fármaco, la importancia, cómo puede modificar la vida de nuestros pacientes y nos pronunciamos sobre eso, que por favor nos escuchen, porque hay veces que esto realmente puede cambiar rotundamente la evolución de un paciente y que llegue tarde es un problema muy grande y que no llegue más todavía. Sí, totalmente de acuerdo. Es una situación muy difícil. Si hubiera una solución, ten por seguro que estaríamos nosotros, los propios pacientes, estaríamos todo el día berreando para que aplicasen esa solución, porque no es una sola solución. Es que son muchos factores los que influyen, pero yo creo que hay algo que sí es importante y es cuando unimos las voces los profesionales sanitarios y los pacientes, porque tenemos mucha más fuerza. O sea, y si cuando los pacientes también decimos a las administraciones es que la ciencia dice esto, escuchad a los científicos, porque muchas veces es lamentable que se tomen decisiones sin contar con la voz de los científicos, de los profesionales que entienden y que conocen cómo funcionan los fármacos en el paciente, y ellos son los verdaderos conocedores.
independientemente de que luego lo podamos pagar, no lo podamos pagar, lo tengamos que poner más caro, más barato, haya que presionar el laboratorio, todo eso está muy bien, pero primero de todo tendrían que escuchar a la voz de la ciencia, y eso nosotros también podemos hacer mucho, porque somos los interlocutores muchas veces con las administraciones y los que tenemos que decir que estamos aquí y que queremos que escuchéis a los profesionales. Claro. Y bueno, ¿qué mecanismos de acceso temprano deberían priorizarse en patologías como el linfoma B difuso de células grandes, donde el paciente no puede esperar? Bueno, a ver, sobre todo esto, priorizar esos fármacos de más impacto, los que tienen designaciones, ¿no? Las distintas autoridades designan determinados fármacos como algunos que son innovadores, que vienen a cubrir necesidades que antes no estaban cubiertas. Ese tipo de medicación, de tratamientos tienen que estar accesibles, ¿no? Entonces, como decía Begoña, es difícil realmente el margen de maniobra que nosotros tenemos para que nos escuchen es contar la ciencia, o sea, poco más podemos hacer. Los mecanismos son estos, ¿no? Que se conoce, una vez que una agencia reguladora aprueba un fármaco porque entiende que tiene un beneficio claro, demostrado científicamente en ensayos clínicos, pues que sobre todo si tienen este tipo de designaciones, que se tenga acceso a ellos, ¿no? A veces las mismas compañías farmacéuticas permiten un acceso precoz, un acceso temprano, hacen programas de uso de estos fármacos de forma anticipada antes de que las agencias reguladoras los aprueben. Eso también es muy bueno porque nosotros desde el punto de vista médico tenemos posibilidad de conocer el fármaco, de aprender a utilizarlo y de disponer de estos tratamientos lo antes posible, pero la necesidad es que una vez que se aprueba, que no tengamos el problema de que ya no tenemos acceso a esto, sino que todo lo contrario, ¿no? Que realmente se acelere la posibilidad de disponer de estos tratamientos. Luego también hay, la Administración Sanitaria tiene un mecanismo, en teoría, que debería funcionar bien, y es para aquellos pacientes que no pueden esperar y que su última opción de tratamiento es una determinada y todavía está en esa fase del limbo de las aprobaciones, es este acceso rápido al fármaco. Lamentablemente esto también depende de las comunidades autónomas y eso sí que le influye mucho la burocracia y es un proceso difícil. Algunos se aprueban, pero es muy difícil, es muy complejo y volvemos otra vez a que en cada comunidad o muchas veces se consiguen más por la voluntad de un profesional que se deja la vida para... Pero claro, si nosotros pensamos que un profesional no puede estar peleando horas y horas y horas por cada paciente, por cada fármaco, porque al final no trataría tampoco a los pacientes. Entonces tendríamos que tener ese mecanismo garantizado y eso nosotros lo reclamamos siempre. Cuando haya una necesidad, que no haya otra opción terapéutica para el paciente, hay que ponerlo. Luego ya os ponéis de acuerdo con el laboratorio o con quien sea para el precio. Quien lo paga, la comunidad, el ministerio. A nosotros todo eso no nos importa, pero a ese paciente vamos a salvarle la vida y luego vamos a seguir negociando y vamos a seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer. Claro. Y bueno, si pudieran cambiar una sola cosa mañana mismo en el manejo de las recaídas, ¿cuál sería? Pues si yo tuve que cambiar una cosa sería que todo paciente en todo el territorio de España se pudiera evaluar en un comité multidisciplinar que permita identificar cuál es la mejor opción terapéutica y que esa opción esté disponible para ese paciente. Sí, vamos, si yo viviera en un mundo utópico diría pues que en esa recaída de repente hubiese algo que curase al paciente, ¿no? Pero como no podemos vivir de sueños y la realidad no es esta, la curación de enfermedades tan graves no es tan fácil. Lo que sí mantengo exactamente igual que la doctora es que tengamos el tratamiento adecuado para cada paciente allá donde esté el paciente sin ninguna limitación y sin demoras. Claro, pues con esto llegamos un poquito al final de esta conversación, ¿no? Sobre el linfoma B difuso de células grandes, ¿no? Un debate en el que hemos hablado un poquito de la agresividad de esta enfermedad, también del tratamiento, ¿no? de las recaídas y también del impacto humano tan profundo que supone al final en los pacientes y que al final todo esto nos exige pues, garantizar un acceso equitativo y que trabajar todos juntos al final para dar una solución pues, a todas estas personas que sufren pues, una patología que es sumamente agresiva. No sé si me gustaría que nos ofrecieran alguna conclusión un poco sobre esta conversación que hemos mantenido sobre esta patología.
Bueno, yo creo que la conclusión es hay que ser positivo y yo creo que los avances en el linfoma difuso de células grandes en los últimos años han sido muy llamativos, muy importantes. Ha cambiado completamente la evolución de esta enfermedad y ha mejorado la supervivencia. Esto en oncología, bueno, en hemato-oncología, hablemos con propiedad, es muy difícil de ver realmente. Cambios tan notables, sobre todo en supervivencia, y esto es algo que los pacientes tienen que conocer, o sea que es un linfoma que tiene una alta tasa de curación, incluso en la situación de recaída, refractariedad, bueno, yo creo que otro mensaje que hay que dar es confiar en el hematólogo, como decía Begoña, confiar en que realmente en España hay muy buenos hematólogos y se disponen de muchas opciones de tratamiento que pueden llegar al paciente y acercarse a las asociaciones de pacientes para recibir ese apoyo extra que yo creo que también es fundamental. Yo creo que lo ha resumido perfectamente la doctora, ¿no? Sí, fundamentalmente confiar en la ciencia, no dejarnos influir por ninguna otra información externa que nos pueda venir. Estamos las asociaciones a disposición de los pacientes, que no solamente les vamos a dar información y les vamos a acompañar, sino que estamos haciendo un trabajo en la sombra para que de verdad esa innovación llegue cuanto antes, porque trabajamos pico y pala, no ya solo por la globalidad de los pacientes, sino también en casos individuales ayudamos a que esto sea así, porque como he dicho antes, la innovación buena es la que nos llega, la que no llega no es innovación, es otra cosa. Pues Begoña, Mariana, muchísimas gracias por las aportaciones que habéis hecho, ¿no? en este diálogo que hemos mantenido, ¿no? Y con un compromiso claro, ¿no? Que es seguir abriendo pues, espacios de diálogo que pongan en el centro pues, al final las necesidades de los pacientes, que es lo principal.